Hola, Sí, se escucha. Sí, se escucha. muchas gracias. Gracias, Yanara. Muchas gracias. Estamos muy felices de llevar este curso conjuntamente con la Universidad Privada San Francisco de Asís y Misión Internacional de Justicia. Hemos visto la importancia y la necesidad que se tiene en que actualmente vemos en las noticias el índice en casos de violencia sexual, cuál es el porcentaje que han subido en estos días que cada uno de nosotros está pasando por esta pandemia tan terrible que agobia nuestras vidas, nuestras familias, ¿no? Vemos la necesidad y la importancia de poder llevar este curso porque ustedes son los primeros actores que tal vez pudieran o hubieran conocido un caso de violencia sexual. ¿Cuál debería de ser la primera instancia ante la cual debemos acudir? Como bien me ha presentado el doctor Jorge Landaeta, mi nombre es Miriam Churahuanca, soy de profesión abogada, actualmente estoy trabajando en Misión Internacional de Justicia. Un poquito les contextualizo qué es Misión Internacional de Justicia. Es una ONG donde hemos llevado durante 13 años casos de violencia sexual, ayudando a familias de escasos recursos desde el área legal, trabajo social y psicología, ¿no? Entonces vemos la importancia y la necesidad de poder llevar estos cursos y transmitir todos los conocimientos que nosotros hemos podido adquirir durante estos 13 años. Ahora vamos a empezar por lo básico. Cuando hablamos de estos cursos en el área de violencia sexual, ¿cómo debemos intervenir? Claramente lo ha mencionado el doctor Jorge Landaeta. ¿Cómo debe ser la atención? ¿Cómo debe ser el seguimiento que se debe realizar a un caso de violencia sexual? Para eso, imagino que cada uno de ustedes debe tener algo de conocimiento sobre los hechos de violencia sexual o que hayan visto en los medios de comunicación o que hayan escuchado a través de algún medio de prensa, para lo cual vamos a empezar con un pequeño test, ¿ya? Cada uno de ustedes lo va a llenar. Ahora es 9:10. Hasta 3:10, hasta 3:15 vamos a llenar. Son 5 preguntas muy sencillas y no importa si nos confundimos porque estamos para eso, para aprender. Yo voy a aprender de ustedes y de seguro yo les voy a dar algunos tips para que ustedes también puedan aumentar los mayores conocimientos que ustedes tienen. ¿Ya? Comprendo que el doctor Jorge Landaeta ha creado un grupo, este grupo dinámico en la cual vamos a compartir información y este grupo nos sirve de mucho porque voy a enviar el enlace para que ustedes puedan llenar este pretest y va a empezar a correr ya el tiempo. ¿Ya lo han podido ver? Ya he enviado el link. Sí, ya llegó, doctora. Ya, por favor, entonces tenemos 5 minutitos. Son selección múltiple para que puedan llenar y son 3 preguntas para llenar.
¿Pueden ver la diapositiva? Sí, doctora, yo sí la veo. Podemos ver. Ya como una manera introductoria, les había mencionado que Misión Internacional de Justicia durante 13 años ha llevado casos de violencia sexual, ¿no? Ayudando específicamente a familias vulnerables, a familias de escasos recursos, donde ellos han pensado que la justicia es imposible para ellos, ¿no? El factor económico es imprescindible porque sabemos que un proceso penal no dura un mes o 2 meses. Entonces, para estas familias es importante la colaboración, no solo por parte de IJM, sino de otras instituciones como tal, que han colaborado para que la justicia pueda llegar a la familia. Vamos a ver unos pequeños videos y van a ser de análisis para cada uno de nosotros, ¿ya? ¿Escucha? ¿Hola? No, no, licenciada, Doctora, no se escucha. no se escucha. ¿Ahora sí pueden escuchar? Yo soy Tamara y soy una ¿Se escucha, doctora? sobreviviente. Sí, se escucha, doctor. Se escucha. Sucedió apenas hace 3 años. Fui víctima de abuso sexual por parte de 3 personas cuando tenía tan solo 18 años. No éramos amigos, solo conocía a uno de ellos. No fui consciente cuando sucedió, porque se valieron de colocar algo en la bebida que me ofrecieron. Ni siquiera pude defenderme, no recuerdo más. Al día siguiente, cuando recuperé la conciencia, me di cuenta de lo que había ocurrido. No es necesario entrar en detalles. Por más que intentaba, no podía recordar nada. Estaba desesperada. Me encontraba en una casa particularmente grande y muy lujosa. Busqué rápidamente la salida y al llegar a la calle, mi primera reacción fue llorar y correr. Correr sin rumbo hasta que me detuve. Y al encontrarme cerca de donde vivía Paula, una de mis mejores amigas, decidí ir a verla y contárselo, pero no pude hacerlo. Yo soy Beatriz y soy una sobreviviente de abuso sexual. La laguna mental era terrible. Solo recordaba a Gilberto, aquel amigo del trabajo que apenas conocía y que era mi jefe. Recuerdo cómo bebimos sin parar,
cómo fuimos a una farmacia y él compraba condones, mientras yo arrastraba palabras y me costaba caminar. Y después de eso nada, solo el despertar desnuda junto a él, el dolor en mis genitales, en mi abdomen y en mis piernas. Ahora solo escucho esas dos voces en mi cabeza. Ese cabrón me violó, decía una, mientras que la otra con frialdad. Él tiene razón, no te hagas pendeja. Tú querías, solo que no te acuerdas. Todo esto es tu culpa, esto es lo que mereces. Y luego mis amigas, que cuando les conté lo que sucedió, me preguntaban el por qué seguía hablando con él. Me preguntaban por qué no renuncié a mi trabajo. Pero la verdad es que no sé. ¿Por qué? Supongo que la segunda voz tiene razón. Eso es lo que merezco. ¿Por qué tuvo que morir mi papá cuando apenas tenía 2 años? ¿Por qué tuvo que llegar él? ¿Por qué tuvo que fijarse en mí cuando cumplí 15 años? ¿Por qué tuvo que entrar a mi cuarto a tocarme? ¿Por qué cuando le dije a mi mamá se hizo de la vista gorda? ¿Por qué llegaba cada día a medianoche? ¿Por qué tuve que pasar por eso durante 5 años? ¿Por qué no me auxilió ella? ¿Será que no quería perder a su nuevo esposo? ¿Por qué yo pensaba que era mi culpa? ¿Por qué me molestaba la conciencia y me sentía sucia? ¿Será que mi mamá temía hacer un escándalo, llevarlo a los tribunales? Y lo único que pasaría es que solo me daría a conocer como una mujer que había sido tocada, abusada. ¿Y ahí quedaría la historia? Que los vecinos y familias conocidas se enterarían. Pero que al final no iba a haber justicia. Entonces, ¿para qué hacer escándalo? Me lo tuve que tragar. Mi nombre es Leticia y soy una sobreviviente de abuso sexual. Mi nombre es Ariel y soy un sobreviviente de abuso sexual. A los 6 años mi madre comenzó a demostrarme su amor, en lo que al principio parecía cariñoso. Pero después de un tiempo me di cuenta que algo estaba mal. No me sentía bien, no me sentía seguro. Ya no amaba a mi madre. Tiempo después, a los 11 años, cuando fui al internado para varones, volvió a suceder. Pero esta vez por 3 de mis compañeros de último año. Creía que así era mi suerte en la vida, que así debía vivir y que tenía que aguantar. En las noches reviven los recuerdos, siento como si todo acabara de ocurrir. A veces pienso en el suicidio como una forma fácil de apagar mis pensamientos. Pero creo que soy muy cobarde para eso. Me pregunto qué hubiera podido hacer para acabar con todo. Pero lo cierto es que no entendía lo que estaba pasando. Era solo un niño. Pero entonces, ¿por qué me sigo culpando a mí mismo? Vamos a ver el segundo video y luego vamos a participar. La alarma en Bolivia por el aumento de abusos a menores. En tan solo 22 días se denunciaron al menos 25 casos de violación a niños, niñas y adolescentes.
En 15 de estos 25 abusos, los autores son cercanos a las víctimas, es decir, padres, novios, tíos, hermanos y padrastros. En La Paz, Paola Cuentas nos tiene el reporte. Adelante, Paola, muy buen día. Buen día, Karen, Joely, lo mencionaban, en 25 días de 22 casos, es prácticamente un caso por día y hay preocupación en suelo boliviano, más aún cuando se trata de personas de 2 años, 8 años, 14 años de edad, las víctimas registradas y con la preocupación, además de que se trata de el entorno familiar el más peligroso. Son tíos, son hermanos e incluso padres quienes violan a estas menores. Desde la Defensoría del Pueblo se ha registrado, por ejemplo, que hay 14.000 casos de violación y el 34% de estos corresponden a mujeres menores de 18 años. Muchos de estos casos quedan en silencio. Se tiene la información de que solamente la mitad se registraría, es decir, que esta cifra que estamos reportando en este momento se duplicaría, ya que una de las características de estos hechos es que precisamente queda en silencio, no se denuncia y bueno, cuando se trata de menores de edad, posteriormente lo que conlleva es a un tratamiento. En uno de esos casos que se ha denunciado hasta abril, por ejemplo, se ha descubierto debido a que ya la víctima ha presentado una enfermedad venérea y luego de haber estado soportando todo lo que significa la violación de este entorno familiar o de algunos personajes conocidos, se ha determinado que ella ha revelado que tenía esta enfermedad venérea y que estaba siendo víctima de estas violaciones. Además, habrá que decir que desde diferentes instancias, como la Defensoría del Pueblo, se está tratando de llevar a cabo campañas para poder evitar. Y otro reciente caso también se ha registrado en el área rural, cuando una madre de familia deja a su pequeña con sus primos, tomando en cuenta de que son sus familiares y que precisamente podrían ser consideradas gente de confianza. Va a recoger su ganado y cuando vuelve encuentra a la menor ensangrentada y llorando. La lleva al médico y ahí ya identifican que se trató de una violación sexual y en este momento la pequeña se encuentra en tratamiento médico con reconstrucción de lo que significa los genitales. Es la preocupación que se está generando en el suelo boliviano y la exhortación que hacen desde la Defensoría del Pueblo para que se puedan reducir estos casos, para que haya sobre todo una generación de conciencia en los ciudadanos y no puedan existir este tipo de denuncias de menores de edad que encuentran en su hogar el entorno más peligroso. Son 25 casos en 22 días nada más y les reitero, esta sería solamente la mitad de la realidad que se registra a través de las denuncias. El otro porcentaje quedaría en silencio y es lo que está preocupando a las autoridades bolivianas, sobre todo porque son las víctimas más vulnerables, los niños y niñas y adultos. Esta es la información que se genera en suelo boliviano. Retorno hasta el Centro de Noticias con ustedes. La alarma. Ya. Vamos a empezar con la participación. 4 personas voluntarias. ¿Quién quiere participar? ¿Podemos activar nuestros micrófonos? Yo. Nombre completo, por favor. Yo me llamo Raquel Rebeca Calle. Raquel, por favor. Ya. En relación al primer video. Bueno, en relación al primer video, le cuento que he estado ahorita igual viendo un poquito que acá en Bolivia tenemos, desde que ha empezado esto de la cuarentena, la pandemia, se han registrado 44 violaciones y 1.282 casos de violencia a menores, y esto según datos de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. Entonces yo creo que ante esta situación sería bueno que la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia, no sé, o sea, plantee mecanismos o vea algo para prevenir cualquier otro tipo de violencia que pueda haber. Gracias. ¿Otra persona? Yo, buenas tardes. Emilce. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Emilce. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes a todos. Con relación al primer video, quisiera hacer un comentario. Como podemos observar que no solamente existe violación a mujeres, también a varones. Eso también me llama la atención porque igual, como seres humanos, desde el punto de vista viéndolo así como
como seres humanos, eh, hay diferentes tipos de violaciones. También hay personas que no los llegan a superar, hay personas que se autoculpan, o sea, es un estudio bastante profundo desde mi punto de vista. Gracias. Buenas tardes, doctora. Reina, buenas tardes, Buenas por tardes, favor. buenas tardes, mi nombre es Reina y quería hacer un comentario sobre respecto al primer video. Yo he tenido un caso, una experiencia de un familiar. Podría decir que acá en Bolivia no hay mucha eficiencia en los trabajadores. Cuando, digamos, vas a denunciar al FELCSB, no hay mucha eficiencia, porque incluso al familiar que hizo la denuncia sobre la violación de la muchacha, incluso no hay mucha ineficiencia. Eso es lo que complica más las cosas y después no les ayudan mucho. Deberían ayudarles psicológicamente porque fácilmente eso no se supera, pero no dicen tienes que volver tantos días, no te ofrecen la ayuda necesaria que se necesita en ese momento, la verdad. Gracias, Reina. ¿Yael? Doctora, acá. ¿Yael? Sí, doctora. Bueno, nosotros creemos que solo pasa estos delitos sexuales a niñas, a mujercitas. Sin embargo, esto se ve en todo lado, en familias pobres, en familias ricas, en la calle, en el colegio, en el trabajo, y no solo con mujeres, también con varones, ¿no? Entonces, es un tema alarmante porque cada vez hay un índice mucho más alto de violencia sexual que se tiene que tratar y como incluso dice, se tiene que prevenir y dar una atención y un seguimiento oportuno. Y bueno, ¿no? Porque estos son casos muy delicados, los sobrevivientes merecen ser tratados y ser defendidos. Y bueno, ese es mi punto de vista, que ya se quite el pensamiento de que solo ciertas personas sufren de esta violencia. Se tenga el cuidado con todas las personas, incluso personas mayores. Hemos escuchado que ha habido delitos sexuales a monjitas, abuelitos, entonces sí es un tema de... Gracias. Hola. Hola. David. Doctora. Hola. Hola, hola. Hola. Doctora, ¿puedo participar? Moe. Sí. Claro que sí. ¿Cuál es su nombre? Enrique Pazzi. Por favor, Lo Enrique. Lo que yo veo en los dos videos se puede establecer lo siguiente. Primero, de que la víctima sufre un trauma psicológico profundo y que nuestras entidades, tanto legales como de ayuda, todavía no hemos establecido una ayuda que sea efectiva. Y segundo, en el segundo video se toma en cuenta lo que nos quiere decir es que hay muchos casos que no son atendidos, muchos casos que ni siquiera han sido denunciados. Mire que la cifra dice que por lo menos el 50% de este delito no se denuncia. Eso es. Muchas gracias, Enrique. Vamos Doctora, a empezar. acá, si se puede. Rosela. Sí. Adelante, por favor. Vamos a cerrar Doctora, con Rosela. referente al video, más allá de que existiera, digamos, violación hacia los niños o mayores, creo que esto viene ya desde los valores que inculca uno en la familia o los traumas o trastornos que uno ha ido viviendo día a día para que incida en la violación. Más allá de que una persona decide callar, es porque tal vez es que
ha sufrido o tiene ese índice que en la familia no hay, como le digo, no existe comunicación, le puedo decir, que a partir de los valores disminuyera, digamos, la violación entre niños, porque la mayor parte de los casos siempre se ha dado en la familia. Entonces, si existiera más valores, disminuyera, yo creo que, violaciones en los casos, doctor. Gracias, Rosela. Voy a empezar con lo último que Rosela ha mencionado. ¿Dónde están nuestros valores? ¿Dónde está nuestra formación? ¿Dónde está la cultura de entendimiento, de comprensión, la empatía con la otra persona, o entre nosotros, entre nuestra familia, o entre la persona que está necesitando algo? Claramente hemos escuchado en el primer video que los hechos de violencia sexual no solo son a las niñas o a las mujeres. También un hecho de violencia sexual puede pasar un niño, un adolescente. ¿Y cuál es el gran temor de diferencia entre una niña y un niño o un adolescente, mujer o hombre? Tal vez para una persona que es mujer puede comentar sobre lo que le ha sucedido. No siempre, porque no olvidemos que las personas que han pasado por un hecho de violencia sexual son personas vulnerables, son personas que no es fácil de que puedan ellas decir, manifestar lo que les ha ocurrido. Algo que ha ido en contra de su integridad física, en contra de su integridad sexual. Imaginemos para un hombre, ¿será fácil el poder decir, me han violado o me ha ocurrido esto? ¿Mi papá me ha tocado mis partes íntimas? ¿Será fácil decir para una persona que ha pasado por un hecho de violencia sexual? ¿Por qué estoy repitiendo un hecho de violencia sexual? En nuestra legislación boliviana, la violencia sexual dentro del Código Penal, modificado con la Ley 348, que es donde establece que existen diferentes tipos penales, porque no podemos meter violación con violación de infante, niña, niño, adolescente, abuso sexual y estupro. Cada uno de estos tipos penales tiene su diferenciación. Se diferencia en edades, se diferencia por sanciones, se diferencia en que si existe penetración o existen toques impúdicos, se diferencia con el enamoramiento, ¿no? Cada uno de estos tipos penales lo vamos a ir desglosando. Y es importante cuando mencionamos sobre un hecho de violencia sexual, cuando hablamos de forma general, podría estar bien. Pero cuando hablamos solamente como las reporteras, se han escuchado atentamente, unos hablaban, ha pasado el hecho de violación, la otra periodista decía, ha pasado el hecho de abuso sexual. O sea, ¿qué ha pasado? ¿Qué tipo de estadísticas nos han dado? Para ustedes que ahora estamos repasando más a profundidad sobre estos tipos penales, cuando escuchan este tipo de noticias, ¿qué comprenden? 25 casos de violaciones. Vale decir, ¿solo violaciones? ¿O dentro de esas historias, de esos relatos, también hay abuso sexual o hay estupro? O sea, ¿será correcto lo que están hablando los medios de comunicación? Como intervenían, ¿no? Sus compañeros y decían, o Genoveva decía, todos decimos lo que podemos. Todos metemos violación, abuso sexual. ¿Será correcto
manejar de esa manera los tipos penales, vamos a tocar un poquito de legislación comparada. En Estados Unidos, los hechos de violencia sexual son denominados abuso sexual. A diferencia de nuestra legislación boliviana, violencia sexual llevamos por tipos penales. Para nosotros, abuso sexual, lo que se define en Estados Unidos como uno de los tipos penales que lo engloba en su legislación, para nosotros es un tipo penal. Ahora vamos a empezar a hablar por tipos penales. Un tipo penal para nosotros es abuso sexual. Abuso sexual tiene su contenido de lo que significa abuso sexual. ¿Qué significa violación? ¿Qué significa violación de infante, niña, niño, adolescente? ¿Qué es estupro? Muchas gracias por su participación y sí, evidentemente, cuando a veces hablamos y alguien ha levantado una estadística, y eso es cierto. Nosotros en nuestra investigación que realizamos, el equipo de IJM, hemos sacado de página 7, donde ha revelado que durante la cuarentena, la FELCB ha registrado más de 1.872 casos de violencia. Dentro de estos casos de violencia, menciona, ¿no? Son 60 casos de violaciones contra niñas, niños o adolescentes. ¿Se dan cuenta la fuente, cómo lo maneja este periódico? Página 7. Está mencionando que a nivel nacional se ha producido 1.872 casos de violencia. Pero dentro de estos casos de 1.872, solo 60 casos son de violación. Ese tipo de información sí puede ser válida para nosotros, porque nos está especificando que hay 60 casos de violación. Violencia puede referirse en los demás casos a violencia intrafamiliar, a lo que lo establece también la ley 348, ¿no? Ahora sí vamos a empezar un poquito más ya, entrando con los tipos penales. Para este curso que estamos llevando, vamos a conocer a profundidad 4 tipos penales. Violación, violación de infante, niña, niño, adolescente, abuso sexual y estupro. Nosotros debemos saber y conocer por qué es violación, cuándo se diferencia de los demás tipos penales, cuál es la sanción, qué edades abarcan para que englobe dentro de una familia de delitos. Entonces vamos a empezar con el primero que hemos mencionado. Violación. Violación es un tipo penal, está tipificado en el artículo 308 del Código Penal y refiere, ¿cuáles son sus características? Las características es mediante intimidación, violencia física o psicológica. Para un hecho de violación, tiene que existir intimidación, violencia física o psicológica. Física, ¿en qué sentido puede ser la física? Cuando el agresor puede utilizar algún arma, puede utilizar sus propias manos, ¿no? Cuando intenta defenderse la víctima sobre lo que está ocurriendo en ese momento. Psicológica, amenazándola a la víctima, mencionándole, si tú hablas lo que está pasando ahora, la voy a matar a tu mamá, la voy a matar a tu abuela, y vos te vas a ir a la calle. Está provocando la intimidación, está provocando violencia psicológica a la persona, por lo cual tiene que callar. Y para esto se configura dentro de lo que estamos mencionando,
¿no? Dentro de las características. Que se realice con personas de uno u otro sexo, como ustedes lo han visto en el video. Puede ser una niña, puede ser una adolescente mujer, o puede ser una mujer, una persona de la cual tiene su familia establecida, también puede sufrir violación. También puede ser un hombre, puede ser un niño, ¿verdad? Entonces puede ser con una u otro, de uno u otro sexo, ¿no? Actos sexuales no consentidos. Todos los tipos penales que les acabo de mencionar son actos sexuales no consentidos. La víctima nunca va a consentir ese acto que la persona, el agresor, está queriendo realizar en contra de ella. Acceso carnal, mediante la penetración del miembro viril o cualquier otra parte del cuerpo o de un objeto cualquiera. Para que se constituya este tipo penal de violación, sí o sí tiene que haber penetración del miembro viril, vale decir del pene, o de cualquier otra parte del cuerpo. Imagine, o de un objeto cualquiera. Si se hace la introducción del miembro viril a la boca de la víctima, ¿es violación? ¿Sí o no? Pregunta para ustedes. Sí, sí es violación. Sí es violación. Sí es violación, doctora. Sí es Sí, violación. Roy, como dicen, ¿no ve? Yanara, Sí, porque no es... cualquier otra parte del cuerpo. Cualquier otra parte del cuerpo constituye como violación. O de un objeto cualquiera. Si el agresor introduce una botella o un lápiz, bolígrafo, a la vagina de la niña, ¿constituye violación? Sí. Sí. Sí, ¿verdad? Entonces estamos claros. Tiene que existir la penetración de cualquier otra parte del cuerpo o de cualquier objeto. Esto puede ser vía vaginal, vía anal o vía oral, como les había mencionado, por la boca, ¿no? Entonces, para que se constituya el tipo penal de violación, tienen que existir estas características que les acabamos de mencionar y que las hemos desglosado. ¿Y cuál es la pena del tipo penal de violación? La pena es de 15 a 20 años. A veces escuchamos en los medios de comunicación y decimos, quiero la sanción para mi hija de 30 años, decimos. ¿Han escuchado? Sí, ¿verdad? Sí. 30 años. ¿Por qué será 30 años? Si aquí el Código Penal nos establece de 15 a 20 años. ¿Qué pasa? Nuestra legislación boliviana no se permite la sumatoria de penas. Eso bien lo sabemos. ¿Verdad? Pero, sin embargo, a esta regla existe una excepción. Existe el artículo 310, donde están las agravantes. Y las agravantes es como una sumatoria a la pena que el juzgador va a determinar. Si el juzgador determina una pena de 20 años, les he mencionado que el artículo 310 son agravantes. Estas agravantes hacen la sumatoria a la pena 5 años. Vamos a desglosar más adelante cuáles son las agravantes, por qué existen agravantes para estos tipos penales, ¿ya? Entonces ahí vamos a jugar un poco en las penas, entre 20 a 25 años para el tipo penal de violación. ¿Por qué? Porque tiene que existir una agravante. ¿Qué significa la agravante? Voy a ir adelantándome un poco. Si producto del hecho de violación,
la adolescente de 15 años quedara embarazada, al estar embarazada es un agravante. Y esta agravante va a ser la sumatoria de 20 años más los 5 años, 25 años de sanción, si la adolescente hubiere quedado embarazada. En relación al tipo penal de violación, violación abarca a partir de los 14 años en adelante. Cuando la persona tiene 14 años en adelante, vale decir 14, 15, 18, 20, 30, 40, 50, 60. A partir de los 14 años en adelante, se constituye el tipo penal como violación. Ahora, ¿cuál es la diferenciación con el tipo penal de violación de infante, niña, niño, adolescente? Vamos a empezar por la edad. Hemos mencionado que en el tipo penal de violación es a partir de los 14 en adelante. Y violación de infante, niña, niño o adolescente es a partir de los 0 años hasta que la persona cumpla los 13 años con 364 días. Un día antes de que cumpla los 14 días, se configura dentro del tipo penal de violación de infante, niña, niño o adolescente. ¿Me dejé comprender con esta diferenciación sobre las edades? Sí, doctora. Gabriela. Comprendido, licenciada. Sí, doctora. Ya, muy está bien. claro. Entonces, seguimos adelante. Ya sabemos cuándo vamos a diferenciar en relación a los tipos penales sobre las edades. Es muy importante cuando estamos hablando de violación de infante, niña, niño o adolescente, o estamos hablando de violación como tal. ¿Y cómo diferenciamos? Por las edades. Por eso es muy importante cuando nosotros hagamos el acompañamiento a una víctima de violencia sexual al médico forense, el poder establecer y saber con precisión cuál es la edad que tiene ella en el momento en que ha ocurrido el hecho como tal. Si la niña ha cumplido 13 años, ¿será violación o será violación de infante, niña, niño, adolescente? Violación de infante, niño, adolescente. ¿Verdad? Y si la niña o si esta persona víctima, supongamos que el día de hoy, el día de mañana cumple 14 años. El hecho ocurrido hoy, que es 4 de mayo, ha ocurrido aproximadamente a las 11:30 de la noche. El hecho como tal. Ha sufrido un hecho de violencia sexual. Y el día de mañana, 5 de mayo, cumple 14 años. Violación de infante, niña, niño, adolescente. No. ¿Verdad? Violación, Porque, doctor. muy bien, violación de infante, niña, niño, adolescente. ¿Por qué? Porque el hecho ha ocurrido dentro de los parámetros de los 13 años con 364 días. Entonces, eso es importante que podamos nosotros saber diferenciar. Si una persona ha sufrido un hecho de violencia sexual, muy bien. ¿Cuál es la edad que la misma tiene? Tiene 13 años, 12 años. Y a veces digo, ¿no? Porque recientemente el día viernes he participado en una audiencia de medidas cautelares y es donde la fiscal ha presentado otro tipo penal. Lo que correspondía era violación de infante, niña, niño o adolescente, y la fiscal lo puso violación. ¿Por qué? Porque ella decía, pero es que ya ha cumplido los 14 años. No, doctora. Recién va a cumplir hoy los 14 años y el hecho ha ocurrido el día de ayer. Por lo tanto, no se configura dentro de este tipo penal. Entonces, nosotros estamos
para hacer ver ese tipo de detalles, y más aún cuando ustedes son universitarios del área de legal, y de seguro que algunos de ustedes también están como asistentes, pueden hacerlos ver a los propios abogados que ustedes están en cualquier bufet, decir, pero doctor, no sé si el tipo penal es violación o violación de infante. Yo tengo conocimiento que violación de infante, niña, niño, adolescente es hasta que la víctima pueda cumplir los 13 años con 364 días. Y no entiendo por qué la fiscal lo ha puesto aquí, violación, donde no corresponde. Entonces, por eso es muy importante saber diferenciar los tipos penales. Ahora vamos a ir un poquito más adelante. Dentro del Código Penal, el artículo 308 bis, a diferencia de violación, directamente era artículo 308. Ahora es artículo 308 bis. ¿Cuáles son las características? Las características son similares a las que hemos mencionado. Tiene que existir acceso carnal, tiene que existir la penetración del miembro viril o de cualquier otra parte del cuerpo o de cualquier objeto. Esto puede ser, como ya les había mencionado, vía vaginal, anal u oral. Puede ser con la persona de uno u otro sexo menor de 14 años. Menor de 14 años. Eso, por favor, a tomar en cuenta. Así no haya uso de la fuerza física, psicológica o intimidación o se alegue consentimiento. ¿Qué quiere decir esto? Con un ejemplo les menciono. Y de seguro que ustedes han escuchado en los medios de comunicación ya de hace un año atrás, en donde se mencionaba que la profesora de un colegio X tenía una relación con uno de sus alumnos y el alumno tenía 13 años, ¿no? Y la profesora decía, cuando ya los papás habían descubierto qué es lo que estaba pasando, porque eran en reiteradas oportunidades que la profesora le llevaba a la casa, en su auto, al niño, es cuando los progenitores descubren qué es lo que estaba ocurriendo. Y ahí descubren los progenitores que el niño de 13 años ha tenido relaciones sexuales con esa persona. Y este niño ha mencionado que está enamorado de la profesora. Y en el momento en el que se descubrió todo, una de las periodistas le pregunta a la profesora, ¿y qué es lo que ha ocurrido? ¿Y por qué usted ha accedido a esto? A tener relaciones sexuales con su alumno de 13 años. Ah, no, era porque él me ha buscado. Él me ha dado chocolates, él me ha conquistado a mí. Yo no quería tener absolutamente nada con él. Él me buscaba a mí. Y evidentemente el niño decía, yo estoy enamorada de él, de ella. Yo le he dado chocolates, se lo he llevado flores con los recreos que mis papás me daban. Yo la amo a la profesora. Así exista consentimiento por parte de la víctima, igual es un delito. Porque no olvidemos que esta persona X, la profesora de 30 o 40 años, sabía, tenía el conocimiento de lo que estaba ocurriendo. ¿No? Si tenía conocimiento de lo que estaba ocurriendo, ella podía frenar eso, podía evitar el delito como tal, pero no lo hizo. Y por eso la ley es sabia y dice, así se alegue consentimiento. Va dentro del tipo penal de violación de infante, niña, niño o adolescente. Quedan exentas las relaciones consensuadas entre adolescentes mayores de 12 años, siempre que no exista la diferencia mayor de 3 años entre ambos y no se haya cometido violencia o intimidación. ¿Cuáles son estos casos? Cuando los adolescentes desaparecen de sus casas, ¿no? Cuando los adolescentes no saben qué decir en un momento determinado porque saben que la mamá, el papá o la persona que está bajo su cuidado y protección va a tomar represalias contra él.
¿Y qué dice la adolescente, la Pepita Pérez? Vamos a poner de ejemplo. No, es que no sabía lo que estaba haciendo y él me ha pegado y bueno, hemos tenido relaciones sexuales, pero yo no quería. Si esa persona no hubiera querido tener relaciones sexuales y la diferencia de edades está entre 3 años, es delito. Pero ¿qué dice la ley? Siempre que no exista diferencia de edad mayor de 3 años, vale decir entre 12 a 15 años. Si ambas personas pueden querer consentir el querer tener relaciones sexuales, puede ser, pero siempre y cuando no exista violencia, violencia física, violencia psicológica, no exista intimidación. O sea, quedan exentas, dice, ¿no? La ley. Y hay en algunos casos, y como experiencia les transmito, cuando trabajé en la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, era que la mamá decía, mi hija tiene 13 años y ese chico tiene 14 años. Yo quiero que entre a la cárcel. Quiero que entre. ¿Será correcto si la misma niña ha mencionado, nos hemos escapado porque nos amamos y sí hemos tenido relaciones sexuales? Ya han ocurrido y he llevado ese tipo de hechos en donde donde Pepita Pérez decía, es que yo quería tener relaciones sexuales, es mi enamorado. Aparte, y lo más sorprendente era que cómo ellos mismos se informan. Aparte que la ley dice que puedo tener, no le puede pasar nada a él. Y lo que mi mamá dice que quiere entrar a la cárcel, él no puede entrar a la cárcel. O sea, están tan informados sobre lo que les conviene y la ley también lo establece de esa manera, ¿no? Pero si existiera dentro del mismo ejemplo que les menciono, existiera el hecho al contrario, existiera violencia física, violencia psicológica, el adolescente le hubiera ocultado en un alojamiento X, ¿existiría violación? Existiría violación, ¿verdad? Entonces, con ese tipo de características y ejemplos que les menciono, se configura dentro del tipo penal de violación de infante, niño y adolescente. Aquí va lo que les mencionaba, la pena. Hemos mencionado que violación tiene la pena de 15 a 20 años y violación de infante, niña, niño o adolescente de 20 a 25 años. Si el juzgador le diera en este caso 25 años de pena y que producto de la violación a una niña de 13 años o a una niña de 13 años quedara embarazada, también la misma estaría configurado dentro de las agravantes que había mencionado, vale decir, con una sumatoria de 5 años más a la pena que se establece, a lo que llegamos la pena de 30 años, ¿no? 25 años más la agravante 5 años porque producto del hecho de violación como tal, la niña quedó embarazada o bien otra de las agravantes que también es que el cuidador o la persona que está responsable de esta persona haya cometido el hecho. Vale decir, puede ser un progenitor, un profesor, una persona que haya estado bajo su cuidado y protección de la víctima, también constituye como un agravante, también constituye la sumatoria de los 5 años. Y esas están en las agravantes que vamos a ir desglosando más adelante. ¿Hasta aquí tal vez alguna pregunta? ¿Estamos Doctora, claros? buenas tardes. Todo queda claro. Alberto. ¿Sí me escucha, Francia. doctora? Sí, Alberto, le escucho. Doctora, muy buenas tardes. Doctor, también buenas tardes. Compañeros, muy buenas tardes. Quería consultarle algo, doctora. Estuvimos hablando sobre el tema de la violación por algún tipo de objeto, ¿verdad? Sobre la penetración sobre algún tipo de objeto. Sáqueme una duda. Si accidentalmente
alguna persona, hagamos de cuenta, en un colegio o algo, eventualmente un niño coloca un lápiz, bolígrafo, no sé, en alguna parte donde otro niño o otra niña accidentalmente se penetraría, ¿no?, con el objeto en la parte íntima. ¿Se consideraría violación eso, doctora? Accidentalmente. Accidentalmente. Hagamos de cuenta que lo pone el asiento solamente por jugar, ¿no? Hagamos de cuenta eso. El niño o la niña viene y se, obviamente, penetra en alguna parte, en la parte íntima, ¿no? Y claro, los padres ya tratarían de, ¿cómo podría decirle? Tomarlo como una violación, no sé. ¿Se tomaría como violación, doctora? Tiene que existir como, gracias Alberto por la pregunta, como hemos mencionado dentro de las características, intimidación, violencia psicológica, hostigándola constantemente, no sé, y va esto en relación a la pregunta que hace. Hay algunos niños que están, no sé, constantemente a Pepita Pérez levantándole el vestidito, molestándola, jalándola, hostigándola. Podría mencionarse, pero como usted dice, accidentalmente no puede constituirse como tal, porque como usted dice, accidentalmente no ha habido esa voluntad de querer hacer daño a la otra persona, ¿no? La mayoría de los hechos que pasan como tal, existe conocimiento, existe la voluntad del agresor, el querer tener relaciones sexuales, el querer satisfacer su líbido sexual, el querer obtener esa satisfacción sexual a favor de él. Pero en este caso que usted menciona, es accidentalmente. Entonces, no se configura dentro de lo que nosotros estamos llevando. ¿Me dejé entender, Muchas Alberto? gracias, doctor. Sí. Entonces, si me ponen claro que primero se antepone la intención, es lo que me quiere decir, ¿verdad, doctora? La intención, exacto. La voluntad, el conocimiento de querer hacer daño a la otra persona. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Ya. Seguimos avanzando, ¿no? Aquí les voy a mostrar la gráfica de lo que ya les había mencionado en una primera instancia. ¿Desde qué edad hasta qué edad puede abarcar un hecho de violación de infante, niña, niño o adolescente? Hemos mencionado desde los 0 hasta los 13 años con 364 días. Está dentro del tipo penal de violación de infante, niña, niño o adolescente. A partir de los 14 años en adelante, 14, 16, 20, 30, 40, 50, 60 años, 70, se puede constituir violación. Ustedes recordarán sobre esta monjita que fue violada en los Yungas. ¿Se acuerdan? Por 4 sujetos. Este hecho como tal constituye violación, porque ha existido penetración, han encontrado con las pericias que se han realizado fluidos, lo cual ha sido importante para determinar si ha existido o no violación, ¿no? Entonces, por eso es importante la diferenciación entre violación de infante, niña, niño o adolescente y violación. ¿Qué es estupro? Estupro es otro de los tipos penales que está tipificado en el artículo 309 del Código Penal y es quien mediante seducción o engaño tuviera acceso carnal con persona de uno u otro sexo mayor de 14 años y menor de 18 años será sancionado con privación de libertad de 3 a 6 años. ¿Qué significa? De todos estos tipos penales que estamos hablando, la intención del agresor
es querer tener relaciones sexuales, es querer satisfacerse él mismo de la otra persona, ¿no? En relación a la vulnerabilidad, a la desventaja que pueda tener esta persona, y esta persona denominada víctima. Dentro de las características de estupro es que tiene que existir seducción o engaño. Pongo un ejemplo. De una familia X, la adolescente tenía 15 años, el cuñado tenía 35 años, la hermana mayor 30 años. En esta familia, ¿qué es Pepito Pérez? Vamos a poner como ejemplo, de 35 años. Está casado con Juanita Tito y la hermanita es Fermina Tito, ¿no? Fermina tiene 15 años, Pepito Pérez tiene 35 años. Este Pepito Pérez le promete a Fermina Tito, de 15 años, le empieza a dar objetos de valor, le empieza a dar cartas de amor, le empieza a dar chocolates, flores, cosas que la puedan seducir a la misma, cosas que la puedan conquistar a ella, hablándole cosas bonitas, palabras bonitas, mencionándole que ella es el amor de su vida, que se arrepiente el haberse casado con la hermana mayor, que desde el momento en el que la vio es su amor eterno. Y les estoy contando un hecho real que ha ocurrido, un hecho que yo he llevado. Cuando le menciona eso, la enamora a la adolescente de 15 años, a Fermina Tito. ¿Y cuál es la intención de esta persona? La única intención de esta persona es querer tener relaciones sexuales con esta persona de 15 años. Le promete que quiere tener una familia con ella, cuando a sabiendas el agresor, Pepito Pérez, sabe que ella tiene una familia con la hermana mayor, sabe que tiene 2 hijos, sabe que está casado con la misma. El propósito que quiere llegar esa persona es querer tener relaciones sexuales. Y para que se constituya dentro de este tipo penal, la víctima tiene que tener entre 14 a 18 años, ¿no? Y lo importante de este tipo penal es que tiene que existir seducción o engaño. Y si no existiera seducción o engaño, ¿en qué tipo penal hablaríamos de lo que les estoy mencionando yo? Si no existiera enamoramiento dentro de este hecho que les he comentado, ¿qué tipo penal se configuraría? Violación. Violación. Muy bien. Violación, porque hemos mencionado que violación va desde los 14 en adelante, ¿no ve? Entonces eso es importante. En estupro igual puede ser el enamoramiento hacia un adolescente. No olvidemos que puede ser con personas de uno u otro sexo. El agresor puede ser una mujer o puede ser un hombre. La víctima puede ser una mujer o puede ser un hombre, ¿no ve? Entonces es indistintamente cómo pasan los hechos. Mayor de 14 y menor de 18. ¿Y cuál es la pena? La pena, lamentablemente, dentro de este tipo penal de estupro es de 3 a 6 años como máximo. Seguimos con la diferenciación gráficamente. Pueden observar ustedes cuáles son los parámetros que estamos hablando de violación de infante, niña, niño, adolescente. Seguimos manteniendo con las edades que les había mencionado. El estupro ya va desde los 14 años hasta los 18 años. Y violación como tal, desde los 14 años en adelante, ¿no? Y algo importante que debemos tomar en cuenta también es, dentro de este tipo penal de estupro, es desde los 14 hasta que la persona pueda cumplir
los 17 años con 364 días. Un día antes de que cumpla los 18 años, encuadra dentro del tipo penal de estupro. Eso es importante, ¿no? Ya saben a la perfección cuál es la diferenciación de esos tres tipos penales y cuáles son las edades, los parámetros, las sanciones que conlleva cada tipo penal. Vamos a seguir adelante porque si no el tiempo no nos va a alcanzar. Abuso sexual. El abuso sexual está tipificado en el artículo 312 del Código Penal y va en las mismas circunstancias del artículo 308 y 308 bis. Tiene que existir violencia física, violencia psicológica, intimidación, pero lo importante de este tipo penal de abuso sexual es que se realizarán actos sexuales no constitutivos de penetración o acceso carnal. No existe ningún tipo de penetración dentro de este tipo penal de abuso sexual. Y la pena que se tiene para este tipo penal es de 6 a 10 años. Y se aplican agravantes para este tipo penal si la víctima es una niña, es un niño o es un adolescente. La pena va entre 10 a 15 años. ¿Cuáles son sus características? Hemos mencionado que existe la intimidación, existe la violencia física o psicológica, que se realiza con persona de uno u otro sexo, puede ser varón, puede ser mujer. Así no haya uso de la fuerza, para este tipo penal igual, de la misma manera, así no haya uso de la fuerza, sea física o psicológica, y se alegue consentimiento. Si la víctima es menor de edad, estamos hablando menor de 14 años. No olvidemos que para ese tipo penal de abuso sexual, si una persona, no sé, de 15, 18, 20, 30, ¿puede pasar por este hecho de abuso sexual? Puede pasar. Porque abuso sexual como violación puede ocurrir hasta los 60 y más años, ¿no? Pero ¿cuál es la diferenciación de esto? Que no existe acceso carnal y que si le hubiera pasado a una persona de 18, 20, 30, 40, 50 años, la pena máxima que se le va a dar al agresor es de 6 a 10 años. Pero si el hecho ocurriere a una persona menor de 14 años, la pena es entre 10 a 15 años, ¿no? Esa es la diferenciación que existe con este tipo penal de abuso sexual. No olvidemos que abuso sexual, de la misma manera que violación, puede ocurrirle a una persona de la tercera edad, como también puede ocurrirle a una niña, un niño o un adolescente, ¿no? Lo que difiere en esto son las sanciones que se tiene para cada persona que hemos mencionado. Abuso sexual, por lo cual puede ocurrir desde el nacimiento de una persona hasta que esta persona tenga sus 50, 60 años, hemos mencionado. Pero lo que difiere es que si el hecho de abuso sexual ha ocurrido a una niña, un niño o un adolescente, la pena es de 10 a 15 años. Y si este hubiera pasado de los 14 años en adelante, la pena es de 6 a 10 años, ¿no? Aquí están las agravantes que les había mencionado. La pena será agravada en los casos de los delitos anteriores con 5 años. Estas agravantes están tipificadas en el artículo 310 del Código Penal, en donde establecen cuáles son los parámetros importantes para que exista una agravante, ¿ya? Vamos a desglosarlas. Como está en el Código Penal.
Producto de la violación se produjere alguna de las circunstancias previstas en los artículos 270 y 271. ¿Qué significa? Que si producto del hecho de violación hubiera ocurrido lesiones graves o lesiones gravísimas. Y esto va en relación al certificado médico forense. No olvidemos, y les comento también, como dentro de unos de los casos que hemos llevado, varios casos que hemos llevado, es que el agresor, más allá de el cometer el hecho de violencia sexual, le introduce el motor de la camioneta, de un caso X que hemos llevado, de una niña de 13 años, no satisfechos los agresores, le han introducido la caja mecánica del camión. Le han producido lesiones, lo cual ha dado como 90 días de impedimento. Entonces, ¿se configura como un agravante? Sí se configura. ¿Por qué? Porque dice artículo 270 y 271 que son lesiones, ¿no? Entonces, constituye una agravante también. El hecho se produce frente a niñas, niños o adolescentes. Esto es muy importante y considero yo que es muy importante. El psicólogo, cuando tiene la entrevista con la víctima, y a veces puede ocurrir en la Defensoría de la Niñez, por los tantos casos que llegan día a día, por las entrevistas que tiene que realizar el psicólogo, y les cuento mi experiencia propia, cuando menciona a la niña, mi papá me lastimaba, me hacía esto, explica, ¿no? Y mis hermanitos estaban mirando. Mi hermanita tiene 5 años, mi otro hermanito tiene 7 años y yo tengo 10 años. Y mi otra hermanita tiene 2 años. Yo les estar cuidando a todos mis hermanitos. Mi papá sabe llegar y lo primero que es, sabe agarrarme y botarme a la cama y me sabe lastimar. Y cuando el psicólogo le menciona y le dice, sí, no es importante tanto si tus hermanitas estaban o no estaban en ese momento. ¿Qué es lo que te ha pasado a ti? Contame lo que te ha pasado solo a ti. Pues en ese momento, tal vez para el psicólogo no es importante el saber que los hermanitos estaban ahí, pero para una persona del área legal, para un profesional del área legal, sí es importante. Si la víctima, la niña, está contando que el hecho ocurría delante de sus hermanos, es importante. ¿Por qué? Porque constituye un agravante más, una sumatoria más que podemos dar con el relato de la misma, ¿no? Entonces, por eso es importante cuando una persona había pasado por un hecho de violencia sexual, el poder escucharla atentamente, el poder escuchar los detalles que esa persona nos brinda a nosotros, a los profesionales, y no cortarle, ¿no? Como el ejemplo que les doy. Sí, no es importante que si tus hermanos estaban o no estaban. ¿Qué es lo que te ha ocurrido a ti? Claro que es importante para el área legal, porque con eso también podemos agravar la pena, podemos sumar más años en contra del agresor. En la ejecución del hecho hubieran concurrido 2 o más personas. Hay en algunos casos de violencia sexual donde el agresor no solo es una persona. Y les comento esto, otro caso donde una familia de escasos recursos vivía en la casa de Pepito Pérez, el dueño de la casa, tenía ahí sus cuñados, sus sobrinos, y quienes cometían el hecho de violación era el dueño de casa, el cuñado y el sobrino.
3 personas, constantemente, mientras que la mamá salía 5 de la mañana a trabajar y regresaba 11 de la mañana a la casa. Y la niña de 12 años con sus otros hermanitos de 3, 2 y 4 años, donde no podían hacer nada sobre lo que le estaba ocurriendo a su hermana, ¿no? Entonces, el agresor no siempre puede ser una persona, pueden ser 3 hasta 4 personas. El hecho se produce estando la víctima en estado de inconsciencia. Esto va en relación a que la víctima puede tomar algún analgésico, algo que no le permita estar inconsciente en el momento de los hechos, ¿no? El famoso diazepam, el que te hace perder la conciencia. Si el agresor puede ser el tío, el papá o la persona X, le diere un vaso de refresco donde contenga diazepam y la víctima está en estado de inconsciencia, también constituye como un agravante. ¿Y cómo nosotros vamos a demostrar que el hecho ha ocurrido y que la víctima estaba en estado de inconsciencia? Porque hay algunas víctimas que dicen, y es un hecho del que yo también he llevado, de una víctima donde decía, doctora, no recuerdo nada de lo que me ha ocurrido. Lo único que recuerdo es que Pepito Pérez me ha dado un vaso de refresco y me ha presentado mi mejor amiga. Mi mejor amiga me presentó, Pepito Pérez me ha servido el vaso de refresco porque yo no tomo. Yo no tomo, nunca he tomado. Me ha servido el vaso de refresco y ahí no recuerdo nada. Lo único que me acuerdo es que despierto en la cama y era que me estaban violando entre 5 personas y me echaban trago en mi cuerpo. Y todos se reían de mí y se turnaban. Y solo en ese momento no podía ni levantar mis manos y me dolía todo mi cuerpo. Solo ese momento he podido reaccionar un poco y saber lo que me estaba ocurriendo. ¿Cómo nosotros podemos demostrar lo que nos está relatando esta persona? A través de una pericia, que más adelante vamos a llevar igual. Es la pericia toxicológica, en donde puede demostrar la perito si el hecho hubiera ocurrido dentro de las 72 horas. Eso es bien importante. Si el hecho hubiera ocurrido dentro de las 72 horas, es aconsejarle a la víctima que no se bañe, que no se cambie de ropa y que inmediatamente acuda a médico forense. El médico forense va a ser quien va a establecer mediante hisopados, mediante la sangre que le va a extraer y demás, para poder pasar a otro especialista, que en este caso va a ser el perito de toxicología, el perito de genética, el perito de biología. Estos peritos se van a distribuir todo lo que el médico forense va a realizar en una primera intervención, bajo una cadena de custodia, ¿no? Entonces, el perito de toxicología, ¿qué nos dirá? En la sangre y en el orín se ha detectado que se ha encontrado diazepam. Y ahí el perito nos explicará qué es diazepam, cuánto tiempo hace el efecto, cuáles son las consecuencias. Eso es importante, ¿no? Entonces, esto lo que les estoy comentando sobre este hecho como tal, constituye un agravante y también es una sumatoria para la pena que se establece, sea de violación o sea de violación de infante, niña, niño o adolescente. En la comisión del hecho se utilizarán armas u otros medios peligrosos susceptibles de producir la muerte de la víctima. No olvidemos que en algunos casos, o en la mayoría de los casos, los agresores utilizan armas de fuego, utilizan cuchillos, tijeras, instrumentos que las puedan atemorizar a la víctima. Algo que sea peligroso y que atente contra la integridad de la misma,
también constituye como agravante. El autor fuese cónyuge, conviviente o quien la víctima mantiene o hubiera mantenido una relación análoga de intimidad. Esto va en relación a las personas que tienen una relación ya de convivencia como tal. Dentro de un núcleo familiar, si la esposa o el esposo no quiere tener relaciones sexuales, se debe respetar. Porque claramente dice aquí que también es un agravante. Porque no olvidemos que una persona de 30, 40 años también puede sufrir violación, ¿no? Y aquí claramente dice, el autor, si el autor es cónyuge, conviviente, o quien la víctima mantiene o hubiera mantenido una relación análoga de intimidad. Vale decir que dentro de una pareja de esposos también puede ocurrir un hecho de violación. Puede ocurrir si la persona X, si su esposa no quiere tener relaciones sexuales. El autor estuviera encargado de la educación de la víctima o si ésta se encontrara en situación de dependencia respecto a este. Aquí está el ejemplo que les daba de los profesores, del papá, del padrastro, del tío que está bajo el cuidado y protección de la víctima, de las personas que están bajo el cuidado y protección de la víctima, también constituye una agravante. El autor hubiera sometido a la víctima a condiciones vejatorias o degradantes. Todos los hechos que les he mencionado o dentro de los tipos penales que he hecho referencia, de por sí que una víctima haya sufrido un hecho de violencia sexual ya es una condición vejatoria, es una condición degradante en contra de ella, ¿no? Entonces también esta agravante como tal, nosotros en nuestros procesos penales la utilizamos. La víctima tuviera algún grado de discapacidad. No olvidemos que la mayoría o que algunas víctimas de violencia sexual han callado. ¿Por qué? Porque sufren algún tipo de discapacidad. Puede ser psicomotriz, puede ser de lenguaje, o lo que ustedes vean, ¿no? Eso, ¿cómo lo vamos a demostrar? A través de del certificado de carnet de discapacidad que la misma tenga. Si la víctima es mayor de 60 años, el ejemplo que les daba de la monjita, creo que tenía 65, 70 años, también es un agravante. Si una persona de 65, 70 años, 60, haya pasado por un hecho de violación, también se constituye como un agravante. Si la víctima se encuentra embarazada o como consecuencia del hecho queda embarazada, también es un agravante en los ejemplos anteriores que les da. Tratándose de un delito de violación, la víctima sea mayor y menor de 18 años. La víctima sea mayor y menor de 18 años, también constituye como un agravante. A partir desde la LMNO, es que se ha implementado con esta ley 1173. Esta ley donde ha modificado el Código Penal y ha aumentado algunas agravantes correspondientes. Anteriormente, con la ley 348, solo nuestras agravantes estaba hasta el inciso K, pero a partir con esta ley 1173 involucra el inciso L, M, N, O. Vamos a seguir desglosando. Tratándose del delito de violación, ya hemos mencionado, el autor hubiera cometido el hecho en más de una oportunidad en contra de la víctima. Esto va en los hechos recurrentes, cuando el agresor, no sé, es el padrastro, es el tío, es el papá, constantemente, ¿no? No olvidemos que hay algunas víctimas de violencia sexual donde no se expresan en el momento, no cuentan en el momento, porque no encuentran a la persona apropiada para contar este hecho. Porque si a una persona le ha ocurrido un hecho de violencia sexual, no lo va a contar así como fuera un cuento cualquiera o decir lo que le ha ocurrido.
Es algo íntimo que le ha pasado a esta persona. Y esa persona siempre va a tratar de encontrar a alguien de confianza. Y muchas veces, dentro de nuestros núcleos familiares, siempre estamos con que, ¿cómo podría pasar esto en mi familia? Jamás pasaría esto en mi familia. Y es cuando nosotros mismos ponemos barreras y no somos unas personas de confianza dentro de nuestro entorno familiar. Y esto es lo que impide que la víctima pueda contar. Y lo que recientemente les comentaba, que he llevado una audiencia de medidas cautelares el viernes, era que el niño ha sufrido violación desde sus 8 años. Estamos hablando de un niño de 8 años. Y recién ha comentado sobre lo que le ha sucedido en abril de este año. Vale decir 2016, 17, 18, 19, 20. Todo este tiempo, el agresor, quien ha sido el abuelo, lo ha mantenido callado. ¿Por qué? Porque ha utilizado en él lo que es la violencia psicológica, mencionándole que si él hablaba sobre lo que estaba sucediendo en la casa, la mataría a la abuela y la mataría a la mamá. Entonces, ¿cuál es el hecho recurrente? ¿Cómo la mamá, dentro de este hecho, ha podido descubrir qué es lo que estaba ocurriendo? Porque el niño ha empezado a tener conductas sexualizadas. Es que estaba replicando lo que le estaba pasando a él, a su hermanita de 4 años. Es por eso que la mamá se enteró sobre todo lo que estaba ocurriendo dentro del entorno familiar. Y ahí es donde está la confianza, la necesidad de poder contar a alguien y no saber quién puede ser esa persona de confianza en el que puedas relatar sobre lo que te está pasando, ¿no? Entonces, por eso es bien importante, si una persona o si ustedes van a conocer en el trayecto de su experiencia profesional, conocer o saber sobre una persona que haya pasado por un hecho de violencia sexual, el saber comprenderla, el poder tener empatía. Y en nuestros términos, jamás debe existir por qué. Y la mamá, lo que me comentaba, ¿no? Por teléfono y me decía, si es que yo le he dicho, ¿por qué, hijo, no me has dicho más antes? ¿Por qué no has hablado? Porque es difícil poder decir sobre lo que le está ocurriendo. Porque esta persona, este niño, esta adolescente necesita poder encontrar a alguien de confianza en que pueda contar sobre lo que le ha ocurrido. Y nosotros nos estamos formando y nos estamos especializando en estos hechos de violencia sexual, por lo cual la recomendación que yo puedo realizar es que jamás debes preguntar a una persona que ha sufrido un hecho de violencia sexual, ¿por qué? ¿Por qué no has gritado? Pero si estábamos en la casa, ¿por qué no me has dicho? ¿Por qué no le has dicho a tu mamá, a la abuela? ¿Por qué no le has dicho a tu papá? ¿Por qué no le has dicho a tu tío? Todos podíamos ayudarte. No, en este momento nosotros debemos ser empáticos, saber comprender sobre lo que le está sucediendo y sobre lo difícil que es el poder exteriorizar esos sentimientos. Entonces, con todo esto, y para terminar, vamos a mencionar que a consecuencia del hecho se produjere una infección de transmisión sexual. En un bajo porcentaje, hay víctimas que han sufrido este hecho de violencia sexual y producto del hecho han quedado con esta enfermedad que es el VIH-Sida, ¿no? O cualquier enfermedad de transmisión sexual. También constituye un agravante. El autor fuera ascendiente, descendiente o pariente dentro del 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad. Esto es lo que les mencionaba sobre los papás, los tíos, el abuelo, que va en relación este inciso O con el inciso G. Y finalmente, si como consecuencia del hecho se produjere la muerte de la víctima, se aplicará la pena correspondiente al feminicidio o asesinato o infanticidio. ¿Cuáles son las penas de estos 3 tipos penales que
menciono. Si como consecuencia del hecho se produjere la muerte de la víctima, se aplicará la pena correspondiente de feminicidio, asesinato, infanticidio, que son 30 años sin derecho a indulto, ¿no? Bueno, con todas las agravantes que les he mencionado, que están tipificadas en el artículo 310 del Código Penal, que hacen una sumatoria a la pena que se establece como tal y que ustedes ya conocen de cada tipo penal, podemos hacer la sumatoria de 5 años, ¿no? ¿Y esto quién determina? Nosotros no. Quien determina es un tribunal de sentencia, cuando nuestro proceso ya se encuentra en juicio como tal y llegamos a una sentencia condenatoria y va a ser el juez quien va a determinar cuál es la pena máxima a la que se establece en cualquiera de los tipos penales. Bueno, con esa explicación sobre los tipos penales, no sé si tenemos preguntas o yo soy la que hace preguntas. ¿Me dejé comprender con la explicación? Sí, ha sido clara. Muchas gracias. Entonces, tal vez algo más que podamos reforzar en estos 5 minutos que nos queda. Aquí me dicen si nos puede compartir el material por WhatsApp. Nos podría ayudar mucho si nos comparte el material. Por favor, apaguen sus micrófonos. Les vamos a compartir el material. El doctor Jorge Landaeta les va a pasar también los materiales que ya les había pasado, pero esta diapositiva las envío ahora mismo al grupo de WhatsApp que tenemos para que podamos seguir un poquito más repasando sobre todo lo que hemos ido desarrollando en esta clase, ¿no? Entonces, muchas gracias por su atención. Les espero el día miércoles a todos ustedes y espero que haya sido clara la explicación que quería transmitir a